Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente creo que va a dar mucho de qué hablar, y es que nuestro queridísimo Can Yaman ha estado en boca de todos últimamente por una supuesta reunión muy especial. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto cinematográfico ni de una gira promocional. Estamos hablando de algo que ha encendido todas las alarmas en el mundo del espectáculo, un encuentro con el representante de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La expareja más querida y comentada de la televisión turca parece estar de nuevo en el radar, y esta vez, las conexiones son a través de sus representantes. ¿Qué significa esto? ¿Es una reconciliación a la vista? ¿Están planeando algo juntos? ¿O es simplemente una coincidencia profesional? En este vídeo vamos a desgranar todos los detalles, vamos a poner sobre la mesa la información que ha salido a la luz y, lo más importante, vamos a escuchar directamente de Can Yaman, que ha decidido romper el silencio y contarnos la verdad sobre este enigmático encuentro. Así que quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone interesante. Y si aún no lo han hecho, aprovechen ahora para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un verdadero torbellino mediático. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la cámara. Sus seguidores enloquecieron con su romance y las redes sociales se llenaron de fotos, comentarios y especulaciones sobre su futuro juntos. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, y su separación, cuando llegó, fue un golpe duro para muchos fans que soñaban con verlos casados y felices. Han pasado ya algunos años desde su ruptura, y ambos han seguido caminos profesionales separados. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, conquistando Italia, España y otros mercados, y su fama solo ha crecido. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Cada uno ha construido su propio universo, pero la sombra de su pasado juntos, ese idilio televisivo y real, siempre ha permanecido latente. Es como si una parte de los fans, o incluso de la prensa, todavía esperara un reencuentro, una señal de que quizás el destino aún tenía algo reservado para ellos. Y es precisamente esa esperanza, o quizás esa curiosidad innata del público por las historias de amor de sus ídolos, lo que ha hecho que el reciente encuentro cobre tanta relevancia. Imaginen la escena. El representante de Demet Özdemir, una figura clave en su carrera, se reúne con, ¿quién creen? Sí, con el propio Can Yaman. Los rumores comenzaron a circular como pólvora en los medios turcos y, por supuesto, se replicaron rápidamente en las redes sociales y en los canales de noticias de espectáculos de todo el mundo. Las preguntas eran inevitables. ¿De qué hablaron? ¿Fue un encuentro casual? ¿Se está gestando algo profesional entre ellos? Las especulaciones iban desde una posible colaboración en una nueva serie o película, hasta algo mucho más personal, alimentando la nostalgia de aquellos que aún guardan cariño a la pareja Sanem y Can. El hecho de que fuera el representante de Demet, y no ella directamente, quien se reuniera con Can, añadía una capa de misterio. ¿Estaba Demet al tanto de la reunión? ¿Sería ella quien impulsaría este acercamiento? Las posibilidades eran infinitas y la imaginación de los fans desbordada. La noticia, que inicialmente se difundió de forma discreta entre círculos especializados, pronto explotó en los principales portales de noticias de espectáculos, eclipsando otros titulares y generando un fervor particular entre la comunidad de seguidores que todavía recuerda con cariño la pareja protagonista de Erkenci. Los motivos detrás de esta reunión son el epicentro de todo el revuelo. Mientras unos especulaban con un posible romance reavivado, otros se inclinaban por una colaboración artística. Las redes sociales se inundaron de mensajes, memes y teorías conspirativas. Algunos fans nostálgicos soñaban con un regreso triunfal a la pantalla que reviviera la magia de Sanem y Can. Otros, más pragmáticos, consideraban la posibilidad de que ambos talentosos actores, ahora consolidados en sus respectivas carreras internacionales, estuvieran explorando la viabilidad de un nuevo proyecto conjunto. La discreción inicial de los involucrados solo sirvió para avivar aún más las llamas de la especulación, alimentando el apetito del público por conocer los detalles de este enigmático encuentro. La presión mediática y la constante pregunta de ¿qué está pasando?, finalmente llevaron a Can Yaman a pronunciarse. Y lo hizo, para variar, con esa franqueza que lo caracteriza. En una reciente entrevista, cuando le
Preguntaron directamente sobre este encuentro, Khan no se anduvo con rodeos. Él mismo reveló la verdad, y aquí es donde la historia se vuelve un poco menos romántica y mucho más pragmática. Fue un respiro para la prensa y los fans, ansiosos por una respuesta oficial que disipara las nubes de incertidumbre que se habían cernido sobre el tema. Según Khan, el encuentro con el representante de Demet Özdemir fue, en esencia, un asunto puramente profesional. Explicó que el representante se acercó a él para discutir la posibilidad de un proyecto en común, una colaboración que podría involucrar tanto a Khan como a Demet. Es decir, no fue una charla nostálgica sobre su pasado, ni una invitación a tomar un café para recordar viejos tiempos. Fue una reunión de negocios, organizada para evaluar la viabilidad de trabajar juntos en el futuro. Esta declaración, emitida en un contexto de alta expectativa, puso fin a las teorías más descabelladas y centró la atención en las posibles oportunidades profesionales que podrían surgir de esta interacción. Can Yaman fue muy claro al afirmar que su relación actual con Demet Özdemir es de respeto mutuo y profesionalismo. Dijo que ambos son actores con trayectorias sólidas y que si surge una oportunidad que beneficie a ambos y que sea artísticamente interesante, no dudarían en considerarla. Sin embargo, enfatizó que por el momento, no hay nada concreto. Es decir, la reunión fue para explorar una idea, para tantear el terreno, pero no hay guiones firmados, ni fechas de rodaje, ni siquiera una confirmación de que ambos estén interesados en el mismo proyecto. Esta declaración, cargada de matices, dejó la puerta abierta a futuras colaboraciones sin crear expectativas prematuras, demostrando una gestión de la comunicación madura y responsable por parte del actor. Esta revelación, si bien puede decepcionar a los románticos empedernidos, tiene mucho sentido en el mundo del entretenimiento. Los actores y sus representantes están constantemente buscando nuevas oportunidades y colaboraciones. Es normal que los agentes se reúnan, discutan posibilidades y presenten proyectos. Que el representante de Demet se haya acercado a Khan no es tan sorprendente si consideramos el impacto que tuvieron juntos. Sería ingenuo pensar que nadie en la industria les habría propuesto volver a trabajar juntos en algún momento. La industria del entretenimiento es un ecosistema dinámico donde las sinergias y las colaboraciones son moneda corriente y el éxito de Erkencikus indudablemente ha dejado una huella que los profesionales del medio no pasan por alto. Lo que sí es destacable es que Can Yaman, ante la avalancha de especulaciones, decidiera ser transparente. En un mundo donde a menudo se prefiere el misterio para mantener el interés, él optó por la verdad. Esto demuestra madurez y profesionalismo por su parte, y le quita presión tanto a él como a Demet, y a sus respectivos equipos. La honestidad del actor, más allá de apagar los rumores de un posible romance, ha sido aplaudida por muchos, quienes valoran su apertura y su respeto por el público. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que las apariencias engañan, y que detrás de un encuentro que podría parecer íntimo o personal, a menudo hay estrategias y planes de carrera. En segundo lugar, que la profesionalidad es clave en la industria. Khan y Demet, a pesar de su pasado compartido, son capaces de mantener una relación cordial y abierta a futuras colaboraciones si las circunstancias son las adecuadas. Y en tercer lugar, que los fans tienen una imaginación desbordante y eso es parte de la magia del espectáculo. La verdad, aunque menos sensacionalista de lo que algunos esperaban, no resta interés a la historia, sino que la traslada a un plano más realista y profesional, sin dejar de lado la intriga de lo que podría suceder en el futuro. Es importante recordar que en este negocio, las oportunidades surgen y se desvanecen. Una reunión hoy no garantiza un proyecto mañana. Lo fundamental es que ambos actores siguen creciendo en sus carreras, siguen siendo relevantes y, lo que es más importante, siguen siendo profesionales. La trayectoria ascendente de ambos, sus logros individuales y su continuo crecimiento artístico, son prueba de ello. La industria del entretenimiento exige adaptabilidad, visión y un compromiso constante con la calidad, cualidades que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado poseer en abundancia. La verdad revelada por Can Yaman pone fin a muchas de las especulaciones más descabelladas, pero sin duda, abre la puerta a una pregunta aún más interesante: si surgiera un proyecto verdaderamente ambicioso y bien escrito, ¿estarían dispuestos Khan y Demet a volver a unir fuerzas? La respuesta parece ser un rotundo quizás. Y ese quizás es lo que mantiene viva la chispa en el corazón de muchos de sus seguidores. La posibilidad, por remota que sea en este momento, alimenta la fantasía y mantiene el interés latente en la dinámica entre estos dos talentosos actores.
Imaginemos por un momento la posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla. ¿Sería una nueva comedia romántica que recuerde a sus inicios? O quizás algo completamente diferente, un drama que explore la complejidad de las relaciones humanas. Las posibilidades son tan vastas como su talento. Y si la reunión con el representante es el primer paso, nunca se sabe a dónde podría llevar. La industria es impredecible y las combinaciones artísticas exitosas a menudo resurgen en formas nuevas e inesperadas. La química que demostraron en Erkenci-Kus fue tan palpable que es natural que los productores y guionistas consideren su potencial para futuras colaboraciones. Lo que sí es seguro es que el nombre de Can Yaman y de Method Demir seguirá ligado en la memoria de muchos, no solo por su exitosa colaboración en Erkenci-Kus, sino también por la fascinación que generan sus vidas públicas y sus posibles futuros profesionales. La verdad sobre este encuentro nos demuestra que a veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen, pero igualmente emocionantes. La industria del entretenimiento es un constante movimiento, y las alianzas profesionales son la moneda de cambio. Cada interacción, cada reunión, puede ser el germen de algo nuevo y sorprendente. Así que, para resumir, Can Yaman ha confirmado que su encuentro con el representante de The Method Demir fue una conversación sobre la posibilidad de un futuro proyecto colaborativo. No hay nada romántico en ello, solo interés profesional. Ambos son actores con carreras independientes y con mucho respeto el uno por el otro. La puerta a una futura colaboración está abierta, pero por ahora, todo está en la fase de exploración. Esta clarificación oficial, aunque quizás carezca del drama de las especulaciones, aporta una dosis de realidad y profesionalidad a la narrativa, permitiendo que la atención se centre en las verdaderas dinámicas de la industria del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro análisis del día de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. La verdad a veces es menos sensacionalista de lo que esperamos, pero igual de intrigante. La transparencia de Can Yaman ha sido un alivio para muchos y a la vez, ha mantenido viva la expectativa de lo que el futuro pueda deparar para estos dos talentos turcos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que había algo más detrás del encuentro? ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son siempre valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí.